El siguiente video va dirigido a personas que disfrutan viendo parodias de monstruos, ficción y algo de humor. En el capítulo anterior de Llamas del Tiempo y el Espacio... Oye Paco, ¿a dónde van? ¿Pero por qué lleva tanta prisa, amigo Rastafari? No es que sea el fin del mundo. Caramba, ¿pero qué fue lo que pasó? Akasehatsak ng kudakidiye USB. Nang kitetikyo de butsuk tioktik munggak bikarikatek. Unja mixway. Pues no entendí muy bien lo que dijo, amigo Rastafari, pero hasta luego. Ay caray, ¿qué habrá pasado con Waco después de ese fuerte sonido? Espero que esté bien. Me pregunto qué será eso que dejó ahí ese Rastafari. Qué curioso, las lucecitas se están apagando. ¿Y ese sonido? ¿Y ahora qué pasa? Waco, Waco, ¿en dónde estás? Aún no lo veo. Hola Waco, por fin ahí estás. Hola Paco, veo que estás bien. ¿Y qué haces ahí? Pues aún no entiendo muy bien lo que pasó, pero quedó destruida una gran parte de la pradera. Sí, es una lástima. Pero bueno, con lo que ha llovido seguro pronto retoñará el pasto. ¿Y esa cabina? Pues de ahí salió esta red que me atrapó, y luego esa cabina se elevó alejándome de la explosión. Hola, me disculpo por el aterrizaje un tanto brusco, pues veréis, mi nave no se caracteriza por realizar muy buenas acrobacias, que digamos. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo os llamáis, mis distinguidas llamas? Yo soy Paco. Encantado de conocerte, Paco. Y yo soy John Etienne Henriksen Strauss Takahira Jacobson Russell Smith Theobald III. Pero mis amigos me dicen Waco. Es un placer conocerte, mi amigo John Etienne Henriksen Strauss Takahira Jacobson Russell Smith Theobald III. Creo que también te llamaré Waco. ¿Y usted quién es, amigo? Soy el doctor. ¿Doctor? ¿Doctor qué? Me conocen simplemente como el doctor. Pues qué bueno que vino, doctor. Últimamente he tenido una pezuña encarnada que me duele a veces al caminar. ¿Podría echarle un vistazo? Bueno, en realidad no soy esa clase de doctor. Sí, Paco, lo que tú necesitas es un doctor veterinario. Por cierto, permíteme sacarte de ahí, mi amigo Waco. ¡Auch! ¿Y qué lo trae por acá, doctor? Pues vine porque esta zona ha sido últimamente un centro de mucha actividad inusual. ¿Podrían decirme desde el comienzo qué situaciones extrañas o poco comunes han visto estos últimos días? Pues verá, hace unos días conocimos a un hombre al que le salió un extraño parásito de la panza. ¿Parásito? ¿Y cómo era ese parásito? Inicialmente era pequeño, pero luego creció y se enojó porque Paco lo quemó por accidente. ¿Y cómo era su aspecto? Pues tenía una cola larga, una cabeza alargada como con forma de berenjena y una boca con otra boca más chica. Ya veo, un xenomorfo, una criatura terrible, pero su aparición en este año es un anacronismo. Se supone que la raza humana no se encontraría con ellos sino hasta dentro de muchos años.
Y díganme, ¿qué pasó con él? Pues finalmente explotó en 1000 pedazos, porque un bote de basura parlante le disparó con un rayo. ¿Un bote de basura? Sí, era un bote de basura algo mal geniado. Y tuvo la descortesía de ponernos un destapacaños en la boca. Así que mal geniado y con destapacaños. Pues ese bote de basura en verdad era un Dalek. ¿Un qué? Un Dalek, aunque no os preocupéis por eso. Al parecer, ese bote de basura sin proponérselo os ha hecho un gran favor. No solo a ustedes, sino a todo el planeta al destruir a ese peligroso parásito. Chanfle. Aunque ese bote de basura puede resultar aún más peligroso si no es detenido. En todo caso, mejor lidiar solo con un problema a la vez. Pero, ¿y quién causó esta explosión? Pues fue un Rastafari del espacio, aunque ya se fue hace un ratico. Con que un Rastafari del espacio, ¿eh? A ver, restos de energía de plasma. No hay duda, fue un Yauya, otra raza temible. ¿Un qué? Un Yauya o depredador. Viajan por planetas cazando a presas que ellos consideren dignas de ser cazadas. Aunque, ¿por qué activó su arma de destrucción? No creo que estuviera luchando contra alguno de vosotros. Pues no entendimos muy bien. Estaba luchando contra un científico. Bueno, primero parecía un científico, luego se convirtió en una cosa. ¿Qué cosa? El científico. ¿Qué pasó con él? Se convirtió en una cosa. ¿Qué cosa? El científico. Sí, pero ¿qué pasó con él? Se convirtió en una cosa. ¿Pero qué cosa? Pues el científico. ¿Qué pasó con él? Que se convirtió en una cosa. Sí, mejor dicho, ¿cómo era esa cosa en la que se transformó ese científico? Pues no tenía una forma definida. Tenía muchos tentáculos, varias bocas, varias cabezas y pinzas. Sí, era una cosa muy rara. Oh, no puede ser. Había escuchado sobre esa cosa. Un organismo hostil y muy antiguo, con capacidad de asimilar y hacerse pasar por otras formas de vida. Puede llegar a absorber a toda forma de vida de un planeta, sin siquiera ser visto. Pues eso no se oye muy bien. Sí, no habría sido nada bueno. Por suerte, parece que la bomba del depredador ha acabado con todas las células malignas de ese ser. Ah, pues qué bueno. Aunque no sé qué son células. Aunque aún no me queda claro por qué tú, Waco, estabas ahí junto al artefacto explosivo del depredador, pero tú no, Paco. Pues el Rastafari depredador de repente alzó a Paco y se lo llevó. Es poco frecuente que un depredador salve a alguien de ese modo, así que la única explicación posible es que tú, Paco, le ayudaste. Pues no sé si lo ayudé. Yo solo le di esa arma que dejaron los soldados del otro día. ¡Ajá! Ya entiendo. Oiga, doctor, ¿y cómo fue que me encontró? Pues antes de explotar, el dispositivo del depredador reúne energía de un modo sorprendente, energía que mi nave detectó, así que decidí dar un rápido vistazo para cerciorarme de que esta área estuviera desocupada. Al único que logré ver y salvar fue a ti, Waco. Muchas gracias, doctor. Pues parece, mis queridos Paco y Waco, que habéis tenido mucha suerte. Os habéis topado con criaturas muy peligrosas y ni lo habéis notado. Pues no se veían tan peligrosas. Creo que no saber lo peligrosas que eran os ha ayudado. A veces la ignorancia resulta ser una bendición. ¿Qué nos habrá querido decir? En fin, ahora tengo que ir tras ese Dalek. Debo detener sus malvados planes antes de que se forme un menudo problema. Y de paso averiguar por qué este lugar está atrayendo a tantos seres tan peligrosos. Vosotros seguid por acá haciendo tranquilamente vuestras cosas de llamas y después regreso por la TARDIS. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que dijo que regresa por la tarde. Oye, Waco, el doctor salió de ese tipo de cabina. Me pregunto qué es. Pues podría ser una cabina de teléfonos o tal vez un baño portátil muy moderno. ¿Un baño portátil moderno? Genial, iré a conocerlo. Aprovecharé ya que me han entrado ganas. Pero Paco, ¿para qué necesitas un baño? Para eso tenemos la pradera. Pues siempre he querido probar uno de esos. Ten cuidado, Paco. Oye, esto es muy espacioso. Pero no te tardes mucho. Oye, Waco, no creerás lo enorme que es ese baño. Tiene muchas luces, botones y aparatos. De hecho, me demoré como 2 horas en encontrar el inodoro. ¿En serio? Desde afuera parece muy chico. Ven a conocerlo. Oye, Paco, tienes razón, esto es enorme. Sí, me pregunto para qué servirá esta palanca. Paco, mejor no muevas eso, no sabemos bien para qué es. Oye, ¿escuchas ese sonido? Creo que lo escuché justo antes de la explosión del Rastafari.
Suscríbanse a Toby Animados y activen la campana de notificación. De lo contrario, serán exterminados por los Daleks. ¡Exterminar!